Bueno. Bien, vamos a ir comenzando con el tema. Primero quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda de lo que dimos la clase pasada. Profe, yo quería Sí, consultarle. Entonces, lo que vimos en la primera clase fue como que fue algo general y ahora empezamos a hablar de cada cosa específica, ¿no es cierto? sí, había algunas cosas que por ahí no vamos a volver a repetir, pero fue una introducción, eso yo lo dije el primer día, era una introducción general al tema, este, con varias conexiones con lo que estamos dando ahora un poquito más específicamente. Por ejemplo, hoy vamos a hablar del sistema vestibular, que en la primera clase solo lo mencionamos muy de pasada. Y hoy vamos a ver conexiones con aquello que yo les pedí en la primera clase, que ustedes hicieran un esquemita, ¿sí? Que son los núcleos vestibulares. Casualmente, el aparato vestibular emite la mayor parte de sus terminaciones nerviosas o su información, no terminaciones nerviosas, su información a los núcleos vestibulares. Ok, Por eso creo que por ahí te escribí algo de eso a vos, Lucía, sí, sobre el tema, y bueno, es lo que vamos a ir haciendo a medida que vaya pasando el tiempo, ¿sí? bien, Este, gracias, profe. Y siempre estamos hablando de el somático, ¿no? Del sí, sistema sí, sí, del no, somático. autónomo a mí no me toca. Ah, lo da la profe Karen. Creo que lo da todo ella, sí. Pero a mí no me toca nada de autónomo. Me toca sí una parte de sensitivo que tiene que ver con las respuestas motoras que vamos a tener. ¿Mm? Por eso hoy hablamos del sistema vestibular. El sistema vestibular es un sistema sensitivo. Bien, antes de empezar con el PowerPoint, yo quería que, y los que se conectaron un poquito antes, capaz que me vieron mover un vaso acá, ¿eh? Un vaso con agua. Lo que quiero que vean esto, cómo se mueve el agua, yo dejo mover el vaso y el agua se sigue moviendo. Es una pavada, pero esa pavada va a ayudarnos a entender un poquito cómo funciona el aparato vestibular. Ahora sí vamos a compartir el PowerPoint. Avi, tenés tu... Profe, no se lo escucha. Profe, tiene su micrófono silenciado. Gracias. No sé en qué momento silencié el micrófono. Gracias, Lucía. Yo hablaba, decía que el aparato vestibular, vamos un poquito para atrás, nos permite mantener el equilibrio, más allá de que tengamos o no los ojos abiertos. Nosotros sabemos en qué posición está nuestra cabeza sin tener que tener los ojos abiertos. ¿eh? Entonces, antes de empezar con el tema en sí, hay algunos conceptos de física que quisiera repasar rápidamente. Velocidad es lo que nos relaciona la distancia recorrida con una unidad de tiempo. Normalmente nosotros la medimos en kilómetros por hora o metros por segundo. En el caso del sistema nervioso, lo medimos más que nada en metros por segundo para saber cuántos metros
recorre una señal en determinado tipo de neuronas. La aceleración tiene que ver con el cambio de esa velocidad en la unidad de tiempo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esto de física, por ahí en general no es habitual que se acuerden de esto, pero la aceleración es el cambio de la velocidad en la unidad de tiempo. Y la aceleración lineal tiene que ver con cambios en movimientos en línea recta, y la aceleración angular o rotacional tiene que ver con cambios en la velocidad en movimientos que tienen un segmento de curva o que no son en líneas rectas, sino que son en líneas curvas. En general, en la naturaleza, la mayoría de los movimientos son curvos, casi no hay movimientos en línea recta. Eso debido a que la gravedad puede distorsionar lo que intencionalmente sería una línea recta. Por ejemplo, si tiramos una piedra, va a tener una línea curva y esa curva va a tener forma de parábola. La aceleración angular va a medir los cambios en esa velocidad en ese segmento de curva. La masa es la unidad de cantidad de materia y varía con la composición química. Por ejemplo, no es lo mismo la masa de un mol de oxígeno que la masa de un mol de hidrógeno, ¿sí? Su cohesión molecular, si están muy juntas las moléculas o más separadas, muy juntas en un sólido, más separadas en un líquido y más separadas en un gas, y la presión recibida. A mayor presión, más cohesión molecular. A menor presión, menos cohesión molecular. Y la fuerza depende de la masa y de la aceleración. Masa y aceleración. Por último, la inercia es lo que veíamos recién en el vaso, cómo el agua se sigue moviendo dentro del vaso por el principio de inercia, que tiende a que los cuerpos sigan con el movimiento que tienen, a menos que se le interponga algo. En este caso, la pared del vaso hacía que el agua fuera y volviera, fuera y volviera. Bien, esos son conceptos de física que debiéramos saberlos del secundario, pero en general en el secundario no prestamos tanta atención a estas cosas. Vamos a hablar del sistema vestibular en sí. En esta primera diapositiva, que yo les traté de ir poniendo en casi todas, tienen de qué libro salió. Este libro de Linda Constanzo, bastante escueto, es todo lo que tiene el sistema vestibular. Y me interesa nada más que la definición. Detecta la aceleración angular y lineal de la cabeza. Los ajustes reflejos de cabeza, ojos y músculos posturales proporcionan una imagen visual estable y una postura firme. Eso tiene que ver con el sistema vestibular. Después hay toda una descripción bastante cortita como para introducirnos, que no la vamos a mirar ahora porque vamos a ir desgranando a lo largo de la clase. ¿Cómo es la anatomía de ese aparato vestibular? Está situado en las cavidades de los huesos temporales denominados laberinto óseo, junto con la parte del oído. Forman casi una sola estructura, lo único que una tiene una función y otro tiene otra. Al estar rodeadas de membrana dentro del laberinto óseo se llama el laberinto membranoso, junto otra vez con la parte del oído interno, ¿sí? El laberinto membranoso está lleno de endolinfa dentro y rodeado a su vez entre la parte ósea y la parte membranosa por una perilinfa. Esto es importante porque vamos a ver después que hay una diferencia entre la endolinfa y la perilinfa, una diferencia que va a hacer al funcionamiento de todo el sistema. Acá tenemos un dibujo, vamos a ver tres dibujos similares. Esta parte que está a la derecha es el caracol, que va a ser la parte auditiva junto con la ventana oval, y la otra parte es la parte del equilibrio que nos va a formar el aparato vestibular. El sáculo, el utrículo y los tres canales semicirculares dispuestos entre sí en forma perpendicular. Uno anterior, otro posterior y otro lateral. Eso permite que cubramos los tres planos del espacio en relación al movimiento. Acá tenemos el de otro autor, de Netter. Otra vez, algo similar. En este caso podemos ver cómo se forma el nervio vestibular y el nervio auditivo, para formar en conjunto los dos el octavo par craneal. Bien, acá tenemos
máculas tanto en el sáculo como en el utrículo y crestas en los 3 canales semicirculares. Las crestas contienen, ahora vamos a ver un poquito más desarrollado, la ampolla. Otra vez lo mismo, los 3 canales semicirculares, y este es un resumen de todo lo que vamos a ver cómo funciona. Este autor, uno de los autores de este libro lamentablemente murió y el proyecto que tenían muy lindo quedó truncado en el 2001, así que quedó, un resumen de fisiología es esto. Bien, el movimiento se detecta por el conducto anterior, va a detectar la rotación de la cabeza hacia arriba y hacia abajo, como cuando hacemos el clásico signo de afirmación, de decir sí, ¿no es cierto? Con la cabeza, bueno, eso lo detecta el conducto anterior. El posterior va a detectar la rotación de la cabeza hacia los lados, como cuando decimos no, ¿sí? Cuando decimos no con la cabeza es el conducto posterior, el anterior el sí. Y el lateral es cuando giramos la cabeza desde la vertical hacia un costado sin girarla hacia los costados, ¿sí? Como cuando queremos acercar una oreja al hombro. No sé si me están viendo ahí en el cuadrito de abajo o le estoy haciendo señas a otro, pero conducto anterior, conducto posterior y conducto lateral. Esos son movimientos de rotación o movimientos de aceleración angular. Tanto el utrículo como el sáculo van a detectar la aceleración lineal hacia adelante, en el caso del utrículo adelante y atrás, en sentido horizontal, y el sáculo en forma vertical. El sáculo, el ejemplo que Hola. El profe dijo que se le cortó la luz, así que cuando vuelve nos avisa. Gracias, Vicky. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos desconectamos?
Sí, supongo luego abre otra videollamada.